Alonso. Ah, no. Creí que se me huyó, que no se veía. Ah, ya, perfecto. Ya. Chiquillos, con la tía Rocío creo que habían empezado a ver lo que era Grecia, ¿cierto? Bueno, que esa parte nos corresponde ahora. Ya habían empezado a ver lo que era Grecia. Bueno, obviamente lo vamos a retomar, ¿cierto? Los Power de ella también nos sirven para la próxima prueba, ¿cierto? Pero obviamente yo también tengo aquí unos PowerPoint personales que vamos a ir revisando distintas cosas, ¿ya? Enseguida les doy la palabra. Agustín Aroca, cuénteme. Profe, Cuénteme. en 8 días va a ser mi cumpleaños. Bien, bueno, ahí le vamos a cantar por aquí todo el cumpleaños feliz. Excelente. Ya. Ahí, Matilda, cuéntenos. Tía, ¿para cuándo vas? O sea, ¿de qué son las pruebas que va a habilitar? Las pruebas de los niños que tienen notas pendientes, ya sea en lenguaje, en matemática, en ciencia o en historia, ¿ya? Ya, porque yo iba a revisar las pruebas, no me acuerdo cuándo fue y solamente tenía una de inglés y ya la hice. Ah, ya, perfecto. Y como no tenía ni una más y las quiero hacer todas al tiro para después ir a jugar, por eso le preguntaba eso. Ya, mi niña, no, eso quiere decir que está al día, no hay problema. Pero las que yo voy a habilitar son solamente, chiquillos, de las asignaturas que yo hago, que es lenguaje, historia, ciencia y matemáticas, ¿ya? Ahí si hay alguien que debe alguna de inglés o de religión o algo de educación física, eh, lo más ideal es que le hablen directamente al profesor o me pregunten a mí y yo hablo con la profesora o el profesor para ver si se las puede habilitar, ¿ya? Ya, chiquillos, comencemos. Me gustaría saber si alguien se acuerda o lo que recuerde, no es necesario que lea el cuaderno, lo que recuerde sobre lo que hablaron de Grecia. ¿Qué es lo que se recuerda de Grecia? Ya, vamos, espérenme. ¿Lucas? Recuerdo una cosa, lo de las casas que adentro tenían patios donde sacaban agua a cocinar los que no tenían cocina en el patio eh, y había habitaciones especiales. Perfecto, Había perfecto. unas para mujeres y otras para hombres y habían esclavos. Exactamente. Eso Solo es los hombres súper importante. Exactamente. Y lo que me dijiste tú, Ruca, adelantaste un montón. Muy bien. Porque recuerden, chiquillos, que esta civilización griega existió hace mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás. Y en esos tiempos la esclavitud era normal. Tener esclavo era normal, ¿cierto? El poder también, chiquillos, que tenía el hombre, es decir, ya sea social o económico, etcétera, siempre era superior al de la mujer. En estos tiempos, chiquillo, importante recordar que la mujer no tenía, lamentablemente, ¿cierto?, ningún poder y no podía cometer ninguna acción. Lo único que podía hacer la mujer era quedarse en casa, bueno, eran como lo que sus funciones, ¿cierto? Quedarse en casa, cuidando a los niños, etcétera, ¿ya? Obviamente hoy en día todo eso ha cambiado, ¿sí? También vamos a poder hacer ahí comparaciones de antes y de hoy, ¿ya? Hola, Agustín. Ya, sigamos. Entonces yo les comentaba que obviamente vamos a partir de 0, ¿sí? Con Grecia. Entonces el objetivo de hoy día es conocer cuáles son los orígenes de los griegos y cómo era la cultura que poseían, ¿ya? Recuerden que si no alcanza a escribir el objetivo, yo envío el Power enseguida de la clase, ¿sí? Para que no se ponga nervioso, nada, para que ahí esté, digamos, atentito, ¿ya? Pregunta, nada que ver con esto. Galaxy Tab A, ¿quién es? Vamos a darle el audio para colocarle el nombre. Benjamín Benastín. Benjamín. Benastín. Ya, perfecto. Gracias. Benjamín. Ya.
Lo digo, chiquillos, porque siempre la tía Erika se conecta también un ratito y pasa la lista, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante que nos conectemos con el nombre, ¿ya? Lucas, cuéntame. Lucas. Lo que le quería decir ayer el lenguaje de lo último y dijo que ni lo escribiera por interno era demasiado largo escribiéndolo, pero corto hablándolo. Ya, ya. ¿Lo Y quieres era decir que ahora? yo, Ya, cuéntenos. que como no, como mi mamá no puede estar en la semana, de lunes a jueves conmigo, y no sé cómo conectarme a los Power, como ya no quedaba tinta, no podía imprimirme los Power, así que lo quería anotar todo lo que pudiera en los Power. En la clase, ¿ya? Sí, no hay problema. No hay problema, mi niño. Y si le falta, no se agobie porque ahí en el momento que la mamá lo pueda ayudar, usted lo va a poder hacer tranquilo. Así que lo que más me importa a mí es que usted pueda estar atentito aquí en la clase, ¿ya? Pueda estar atento y pueda escribir lo que alcance nomás, no se preocupe. Ya mientras entienda todo lo que hablamos, está al otro lado, ¿ya? Súper, sigamos. Vicente, ese. Qué raro se ve el Vicente. Preferimos verlo con su carita normal, así que le pedimos que se saque ese filtro porque su carita normal es más bonita. ¿Ya? Sigamos. ¿Cómo surge, chiquillos, esta civilización griega? Y debo comentarles que fue cerca del año 800 antes de Cristo. ¿Ya? Nosotros hoy en día estamos en el 2021. Si le pusiéramos un apellido al 2021 sería DC, después de Cristo. Recuerden que cuando nace el año cero, cuando parte el año cero, bueno, para el mundo católico y en general, en realidad, chiquillos, la gran mayoría de los países del mundo consideran que el año cero tiene que ver con la venida de Jesús, ¿cierto? De Cristo, y desde ahí en adelante se menciona con el año cero después de Cristo. Entonces hoy en día estaríamos en el año 2021 después de Cristo. Fíjense que esto de la civilización griega pasó mucho antes, ¿sí? Mucho antes del año cero, o sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿ya? Espérenme, voy a cambiar un poquito. Importante también saber, chiquillos, que la civilización griega queda en Europa, no en América donde vivimos nosotros. Importante porque ellos tuvieron una gran influencia sobre las distintas culturas que se fueron formando. ¿Por qué tuvieron influencia, chiquillos? Porque principalmente ellos desarrollaron distintas cosas que hacían el diario vivir un poquito más fácil. Por ejemplo, la forma del comercio, la economía, ¿cierto? La forma de la agricultura. Agricultura es el tema de plantar, ¿cierto? De cosechar, ¿sí? La forma de dominio social, ¿cierto? Es decir, cómo gobernar un lugar, etcétera. Hubieron distintas cosas que los griegos crearon, ¿cierto? Crearon ellos propiamente tal, que los distintos pueblos de los alrededores o del mundo en general, chiquillos, ¿cierto? Fueron copiando, ¿sí? Porque obviamente era una buena forma de organización, ¿ya? Y podemos decir que hasta el día de hoy existen cuestiones, ¿cierto? De los griegos que nosotros llevamos presente, ¿ya? Y ahí lo vamos a ir revisando, ¿ok? ¿Cuál era el origen de los griegos, chiquillos? ¿De dónde nace la antigua Grecia? Nace de distintos pueblos que estaban alrededor de ellos. Principalmente nos encontramos con los pueblos eolios, con los aqueos, que aquí les puse esta imagen porque los aqueos, chiquillos, principalmente eran guerreros, al igual que los de Esparta, los dorios, igual que los jonios de Atenas. Ya vamos a ver que en Grecia hay gran influencia de los atenienses y de los espartanos, ¿sí?
¿Dónde se ubicaban los griegos? Y creo que esto ya igual lo habían revisado de cierta forma, ¿ya? ¿Dónde se ubicaban? Principalmente en la península de los Balcanes. Esto es importante, chiquillos, porque si yo les pregunto en una prueba, ¿dónde se ubican los griegos? Ustedes tienen que reconocer esta península como la que corresponde, ¿cierto?, a donde ellos se ubicaron, ¿ya? La capital más importante, chiquillos, de Grecia era Atenas. Por eso vamos a ver más adelante que los atenienses se volvieron parte fundamental de Grecia y de cierta forma tuvieron el mayor dominio, ¿ya? Por otro lado, chiquillos, también les hablaba de los espartanos, de Esparta, ¿cierto? Los espartanos también tuvieron gran importancia y gran influencia dentro de lo que es esta civilización, ¿ya? Los espartanos versus los griegos, podemos decir que, perdón, versus los atenienses, los espartanos utilizaban más la fuerza que la razón, versus los atenienses que utilizaban más la razón que la fuerza. Es decir, si tenían que arreglar un conflicto, los espartanos iban a la guerra. En cambio, los atenienses intentaban buscarle una solución, ¿cierto?, menos conflictuada, ¿sí? Ojalá sea con palabras, ¿ya? Con palabras y con hechos. Importante también que el mar fue de gran importancia porque a través de este mar, chiquillos, es donde ellos obtenían sus alimentos, ya sea con el intercambio, ¿sí? Con el intercambio entre otros pueblos o vendiendo también, ¿ya? El mar, chiquillos, para cualquier civilización es sumamente importante porque de cierta forma conecta con otros lugares, ¿sí? Es una especie de camino, de conexión, ¿ya? Por eso es súper importante, ¿ya? Voy al tiro, les doy la palabra. Denme un segundito. Denme un segundito. Denme un segundito que estoy arreglando algo acá. Ya. Matilda, cuéntenos. Tía, de eso Dígame. va a haber prueba, ¿no? Sí, pero un poquito más adelante. Yo creo que en una semana y Ya. media más. También, tía, le quería decir algo. ¿De cuándo o sea, cuándo va a aparecer la prueba del libro? ¿Cuándo la vamos a tener? ¿No le han dicho fecha todavía? No, no sé, pero con mi abuela estábamos preguntando. Ya, perfecto. Lo más probable es que sea, a ver, voy a ver al tiro la fecha, denme un segundo. ¿Cuál le dijeron que les correspondía ahora, chiquillos? ¿Qué libro, No Matilda? sé. Era como Bartolo y ¿Los cocodrilos mágicos? algo así. ¿El de los cocodrilos? No, era otro. A ver, espérenme. Ya, espérenme, Mati. ¿Alonso? Profe, el que estamos leyendo ahora es el de los cocodrilos. Ya, perfecto. Como yo suponía, ya, súper. Chiquillos, lo más probable es que la prueba de este libro sea a fin de mes, por ahí por el 29-30. Como les digo, hoy día voy a tratar de enviar toda la información posible de los niños que me deben notas, ¿cierto? Porque eso ya lo tengo listo. Y la fecha de las próximas pruebas para que desde ya comiencen a estudiar, ¿ya? Damián, cuénteme. Háblele, ahora háblele. Cuénteme, Ahora Damián. háblele. Bartolo y los enfermos mágicos, no de los cocodrilos. Ah, el de los enfermos mágicos. Ah, ya, súper, 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 súper. Qué bueno que me aclaró eso, ¿ya? Pero igual la vamos a hacer, chiquillos, a fin de mes, ¿ya? Para que lo tengan más o menos y para que aquellos que no lo han leído todavía empiecen a leerlo, ¿ya? Benja, lo escucho. Yo no he leído este de los cocodrilos y esto. Ya. Sí, el de los cocodrilos es para el próximo semestre. El de ahora es de los enfermos mágicos. ¿Ya? Miren, yo lo tengo en PDF el libro, así que se los voy a mandar igual al WhatsApp en un ratito más, ¿ya? Para que aquellos que no lo tienen. Vicente. Vicente.
¿Lo escucho? Que los, ¿Qué cosa? Acérquese un poquito más. los griegos hablan español. No, ellos hablaban latín, que es otra forma de comunicación, latín, ¿ya? El latín, chiquillos, bueno, yo no sé si lo mencionan a veces en algunas películas, que el latín principalmente la Iglesia Católica lo maneja, ¿ya? Los griegos hablaban el latín, que es otra lengua, ¿ya? Ya, buena pregunta, Vicente, buena pregunta, súper. Ya, sigamos. Ya voy de ahí con las demás preguntas, pero sigamos. El clima, chiquillos, en Grecia es mediterráneo, que quiere decir que no hay muchas lluvias y los veranos son muy cálidos, es decir, hace harto calor. Yo no sé si ustedes alcanzaron a ver la vestimenta de los griegos, pero siempre son como una faldita, como un vestido en realidad. Hombres y mujeres, era como un vestido, ¿ya? Ellos no usaban chaquetas, nada, porque obviamente el clima no daba para eso, ya hacía bastante calor. Otra cosa importante es que abundaban las montañas y los pequeños valles, es decir, estaba lleno de colinas, se veían hartos cerros alrededor. Importante de esto que en estos cerros, en los más grandes, siempre se construía lo que en este caso era el templo de los dioses, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Fíjense acá en el mapa, todo lo que está marcado en naranjo corresponde a Grecia, ¿ya? Grecia era de cierta forma un país, ¿sí? Tenemos que la capital de Grecia era Atenas, pero como yo le había mencionado, había un pueblito que se llamaba Esparta, que estaba dentro de Grecia, que querían tomar poder y dominio de toda esta Grecia, ¿ya? Entonces, siempre es importante cuando hablemos de los griegos, de dos grandes pueblos, ¿cierto?, que peleaban siempre entre ellos, que eran los atenienses y los espartanos, ¿ya? ¿Cómo se organizaban en Grecia, chiquillos? Y aquí esto creo que también lo vieron con la profe. Se organizaban en polis griegas. Fíjense que esta imagen es súper, digamos, clarificadora de lo que yo les he estado hablando. ¿Se acuerdan que yo les decía que dentro de las colinas, estas partes más altas, es donde se encontraba la plebe, que era la gente o los plebeyos, y también ahí, esto mismo que vemos acá, eran lugares en donde eran construcciones, ¿cierto?, en donde se supone que habitaban los dioses, ¿ya? Más adelante vamos a conocer a todos los dioses griegos, ¿sí? Y fíjense bien que abajo, esto estaba arriba, de hecho estaba arriba porque la idea de que esté arriba era para tener dominio de toda la ciudad, para tener control, ¿cierto? Para estar atento a todo lo que ocurría. Fíjense que abajo hay casas, ¿cierto? Aquí está el comercio, etcétera, ¿ya? Entonces podemos decir, chiquillos, que cuando hablamos de polis estamos diciendo que son ciudades-estado. Esa es como la definición de una polis. Yo les pregunto en una prueba, ¿qué es una polis? Usted me tiene que decir, son ciudades-estado. ¿Por qué ciudades-estados? Porque cada una se organizaba de diferente forma. Eran independientes, ¿sí? Pero todas juntas formaban una sola ciudad, pero cada parte, cada congregación, ¿cierto?, tenía su cierto líder y su cierta organización, ¿sí? Las polis griegas, les puse acá, chiquillos, tenían sus propias leyes, ¿sí? Propias leyes, su propia moneda, su propio ejército y un gobierno propio, ¿ya? En las primeras polis, chiquillos, que existieron, los gobiernos eran oligárquicos. Y usted me dirá, ¿qué diablo es la palabra oligárquico? Chiquillos, la palabra oligarquía proviene de un grupo muy pequeño de personas que gobiernan a los demás. ¿Y por qué es un grupo reducido? Porque se supone que ellos son herederos. Por ejemplo, la reina Isabel, ¿cierto? Ella es de oligarquía, es aristócrata, ¿cierto? Porque ella ese cargo que tiene de reina lo heredó. Este solamente se podía llegar a él siendo de la familia real, ¿ya? Por eso era un grupo tan pequeño, porque es una pura familia, y de repente estas familias eran de 2, 3, 4 personas.
Solamente esas 4 personas dominaban todo. Ellos tenían el gran poder de todo. Estas personas no se elegían como hoy en día elegimos a los que nos gobiernan. Hoy día uno vota, ¿cierto? Uno ejerce el sufragio. No, en esos tiempos se elegía, ¿cierto?, a través de la sangre. Es decir, si yo soy hija del rey, obviamente mi generación, mis hijos, ¿cierto?, van a poder estar, ¿cierto?, dentro de esta familia oligarca, ¿ya? Matilda, cuénteme. Tía, Dígame. si los griegos no hablan español, ¿en qué idioma hablan? En el latín. Latín era una lengua que utilizaban ellos, que es diferente a la de nosotros, ¿ya? Si alcanzamos ahora, si alcanzamos lo vamos a revisar, pero me parece que yo lo tengo previsto para la parte 2 que veamos de Grecia, en donde les voy a mostrar cómo es el lenguaje de los griegos, propiamente tal, ¿ya? Benjamín, Benja, parece que tenía la manito arriba, ¿no? ¿No? Ya. ¿Sí? Benja. Benja, te escucho. Ay, yo pensé que hablaban latino. Le entendí latino. No, es latín. Y de hecho, bueno, hablando del latino, proviene de ahí, del latín, ya, del latino, ¿sí? Ya, sigamos. Importante saber cómo estaban compuestas aquellas polis. Fíjense, esta imagen es como más clarificadora de lo que yo les mencionaba. En la parte de arriba, ¿cierto? Estaba el templo de adoración de los dioses, más abajo estaban las otras casas de las otras personas, ¿cierto? Y para abajo estaba el comercio y las casas de la gente de la plebe, digámoslo así, ¿ya? Tenemos 3 partes importantes de la organización de estas polis, de estas ciudades. El Acrópolis, y esto es importante, es la zona más alta, ¿sí? Conocida como la ciudad alta, ¿sí? Y en esta parte, como yo les decía, se encontraban las sedes de los gobernadores, de los gobiernos y los templos, ¿ya? Importante recordar que la Acrópolis, una de las cosas que más importa y que más estaba, eran los templos de los dioses, donde se realizaban rituales, etc. ¿Sí? Tenemos también el ágora, que era la parte baja, lo que sí es cierto, y es, en este caso, a ver, déjeme devolverme, acá. Esto es el ágora, ¿sí? Esta parte de abajo, en donde se reunían chiquillos, los ciudadanos, ¿cierto? En donde estaba al lado del mar y parte también del comercio, ¿sí? Tenemos también los campos, que doy vuelta acá a esta imagen, que era esta parte verdecita, y que es donde se llevaba a cabo la agricultura, ¿ya? Es decir, ahí es donde se plantaba el trigo, el maíz, etcétera, etcétera, que es todo lo que después obviamente ellos consumían y todo obviamente lo que vendían también, porque también vendían a otros lugares, ¿ya? ¿Y por dónde vendían ellos sus cosas o sus materiales? A través del mar, ¿ya? Me voy al chat, déme un segundo. ¿De qué es la clase? Señorita Isidora Milla, la clase es de historia de los griegos. ¿Ok? Denme un segundito. Ya. Amaru, ahí lo veo con la manito arriba. Amaru, cuénteme. Amaru, ¿lo escuchó? No, es que no. ¿Qué le pasó? Yo no tenía la mano arriba. Ah, ya a lo mejor se estaba estirando. Ya, no problem. Ya, denme un segundito aquí. Espérenme. Lucas, cuéntanos. Lucas, ¿te escuchamos? Hay un acceso de la ágora, que es la parte, según lo que entendí, la parte de abajo de los ciudadanos y la parte de arriba. ¿Hay un acceso de la de abajo a la de arriba? Sí, sí hay un acceso, porque obviamente por ahí tienen que pasar los que vivían en la parte de la Acrópolis.
Es como, imagínate, ya un vi, cerro y ahí tiene Ya un vi la caminito. puerta. Exactamente, Ya vi tiene un una acceso. puerta. La diferencia, Luquitas querido, y para los demás también, es que la gente que vivía en la parte de abajo, en la parte del ágora, no podía ingresar a la Acrópolis, donde estaban los templos y donde vivía la familia de estas aristócratas. No podían, porque era como acceso restringido. Pero la gente que vivía en la Acrópolis, obviamente podía bajar al ágora y a donde quisiera, ¿ya? El problema es que no podían subir la gente del pueblo hacia la Acrópolis, donde estaban los templos. No era permitido, solamente podía, digamos, ingresar el personal autorizado. ¿Ya? Sigamos. Bueno, aquí yo lo que le he recalcado ya en varios momentos, que las polis más importantes de Grecia eran Atenas y Esparta. Vamos a ver más adelante que van a existir guerras entre estas dos polis, ¿cierto? Por causa del dominio territorial de Grecia, ¿ya? Súper importante. ¿Cómo era la organización social de ellos? Y me refiero a cómo se organizaban, es decir, cuál era la importancia de cada persona. Ya, voy contigo, Damián Tobar, voy al tiro, que dice que tiene una pregunta. Damián. Damián, te escucho. Que antes decía que eso de lo... Ya se me olvidó ya. Se me olvidó la pregunta. Ya, piénsela, y si se acuerda me vuelve a escribir ahí en el chat para yo darle la palabra. Florencia. Flo. Profe, Cuénteme. es que Grecia cuando lo vemos de arriba se ve como más chiquitito, pero en realidad es más grande Grecia. No, es gigante, sí. Es que este es como una foto, digamos, como de un dron, pongámosle, es una foto desde arriba, panorámica. Pero Grecia era gigante, chiquillos, era gigante. Las casas estaban una al lado de la otra y había mucha población, ¿ya? Espérenme un poquito. Un cachito, ya. Entonces, seguimos con la organización social, chiquillos. Yo les puse acá una pirámide, ¿ya? Y se supone que dentro de esta pirámide, ya, a ver, espérenme, tengo una consulta. Voy al tiro con las consultas, espérenme un poquito. Voy al tiro. Se supone que dentro de esta pirámide los que están en la base eran aquellos que tenían menos poder sobre los que estaban arriba. La organización social, chiquillo, era obviamente, en la base teníamos a los esclavos, ¿cierto? Que los esclavos, ¿quiénes podían ser esclavos? Principalmente los prisioneros de guerra, ¿ya? Y cuando hablo de prisioneros de guerra estoy haciendo referencia a aquellos que en una guerra perdieron y quedaron vivos, ¿ya? También teníamos en el segundo escalón, tenemos a los metecos, así se les llama, que son los extranjeros, los que vienen de otro lugar. Y principalmente tenemos a los ciudadanos, que son los atenienses. Pero ¿quién podía ser ciudadano dentro de Atenas, chiquillos, o de Grecia en general? Los que podían ser ciudadanos, obviamente, solamente los hombres, es decir, las mujeres, ni al caso. Debían tener más de 18 años para poder ser ciudadano y obviamente no podían ser esclavos. Si yo era esclavo, perdía todo derecho a ser ciudadano. Los ciudadanos tenían que pagar impuestos, ya tenían que ejercer su acción y tenían que tener el servicio militar completo, ya, servicio militar completo. Es decir, tenían que estar preparados para una eventual guerra, ya. Ya, chiquillos, ahora les doy la palabra, no se desesperen. Isidora, señorita. Ahí está. Cuéntenos. Profe, es que, perdón por decirle esta pregunta, pero y también no sé si estoy muy atrasada, pero estoy muy atrás, pero es que todavía no sé de qué es la clase porque no alcancé a ver. Ya mi niña. Para el cuaderno. Ya, mire, no se preocupe porque igual yo voy a mandar el Power y ahí lo puede ver. La clase es de historia. Al ratito
a las 4 nos toca la clase de lenguajes, más ratito, hay otra clase, ¿ya? Esta es de historia y estamos viendo los griegos, ¿ya? Ya, mi niña. Vamos con el Damián. ¿Se acordó de la pregunta, Damián? ¿Sí? Ya, al tiro le doy el audio y después vamos con el Lucas. Damián. Una pregunta, pero ¿cuál es el heredero? ¿La mujer o el hombre? El hombre, el hombre. Siempre va a ser el Había hombre. una serie. Ah, mire, el hombre siempre va a ser Pero el no era griego. Ah, Era ya. de... Y qué bueno que, mira, y lo que dice que no era griego, era era de otra etnia. Es importante porque te das cuenta de que en otras etnias también copiaban esto de la herencia y que sea solo al hombre, y que esto venía desde Grecia. ¿Ya? Ahí están copiando, ¿cierto? Una forma de organización. Ya, Lucas y Lamparo. Lucas. O sea, los ciudadanos tenían que ser hombres con 19 o más años, no podían ser hombres que quedaron esclavos en otra guerra, Exactamente. y tenían que ser servicio militar completo. Exactamente. Si tú querías ser ciudadano Yo ateniense, quería decir eso igual, pero usted ya lo dijo. bueno, si alguien quería ser en esos tiempos ciudadano ateniense, tendría que haber cumplido con todos estos requisitos, ¿ya? Amparo, señorita Amparo. ¿Cierto que acá en Puente Alto hay una plaza que se llama Plaza de Armas? En Puente Alto, ¿ya? Entonces, como la plaza del tema que estamos hablando, era como la plaza de acá, pero no se llamaba así. Exactamente, sí. La plaza, y es donde se junta la gente, donde venden, donde está el comercio, ¿cierto? Exactamente, muy bien. Buena analogía. Muy bien, muy bien. Ya, chiquillos, estamos casi. Les voy a presentar un video de lo que acabamos de revisar hoy día. Ah, Isidora, cuénteme. Isidora. Isidora, ay, la silencié. Ay, ahora sí. Profe, Dígame. le quería preguntar que si después la clase de Lenguaje. ¿Qué profe nos va a tocar o profesora usted? Yo misma. Miren, lo que pasa es que yo... Como que todos los días nos salen muy diferentes profes, entonces como... Sí, mira, y sí, lo que pasa es que yo desde principio de año era la profesora jefe, soy la profesora jefe de este curso. Estuve enfermita más o menos 2 meses y ahí estuvo haciéndome reemplazo el tío Carlos y la tía Rocío. Pero claro, ahora ya volví y ahora voy a estar yo de aquí a fin de año, ¿ya? En las 4 asignaturas, lenguaje, matemática, ciencia, historia, ¿ya? Así que nos vamos a ver bien seguido ahora. Vicente, ¿dónde está? Ay, se me perdió el Vicente. Ahí sí, Vicente. Que cuando estaba viendo el Google Map y vi en Grecia muchos restaurantes chinos. ¿En serio? Mira, eso hoy es que hoy en la actualidad, está todo tan, ¿cómo lo puedo decir? Las culturas se han mezclado bastante. O sea, en todos lados ahora hay restaurantes chinos acá, o peruanos, o de todo. Hoy en día hay en todos lados restaurantes de distintas culturas. Cuénteme, Vicente. Y yo he visto un restaurante que se llama Yazhou Meishicen, que venden mucha comida de Asia. ¿En serio? ¿Acá en Chile? No, en Grecia. Ah, perfecto, ya, en Grecia. Sí, pues hoy en día ya debe haber harto, y aparte que no están tan lejos. Grecia está más cerca de China que de Chile, pues, así que
lo más probable es que hayan harto, y aparte que es rica la comida china, así que me parece súper, súper, súper. Gracias ahí, Vicente, por su datito. Ya. Lucas, cuéntenos. Nos queda lo último, que es el videíto, y estamos, chiquillos. Lucas. Bueno, con tanto hablar de Vicente ya se me olvidó lo que iba a decir. Pucha, ya. Si se acuerda, más ratito nos dice. Ya. La Matilde, y vemos el video. Mati. Tía, quería Dígame. decirle algo. Ya que usted llegó, ya no nos va a tocar con la tía Rocío, ¿cierto? Cierto. Cierto. ¿Y ella trabaja en algún curso o Sí, ahora ella está haciendo clase en cuarto básico. cuarto? Sí. Yo pensé que cuarto tenía otro profesor o profesora. Sí. Ya, Diga, chiquillos. cuando estemos en cuarto nosotros todos, si es que nos va a tocar con usted o con otra profesora. Con otra profesora les va a tocar. Con otra profesora. Yo solamente me quedo en tercero. Bueno, yo hago clase en tercero, en quinto, sexto, séptimo y octavo también. Pero como profesora jefe solamente tercero. Ya, chiquillos, voy a mostrar, nos queda así 4 minutos para terminar esta clase. Voy a mostrarle un videíto. Agustín Robles, si puede, escríbame en el chat. ¿Ya? Si puede, chiquillos, escríbame en el chat lo que me quieren preguntar, ¿ya? Porque me va a ser complejo darles la palabra a todos porque nos queda muy poquito tiempo, ¿ya? Entonces, compartir sonido, ya. Creo que no se escucha. ¿Se escucha? No. Un momento. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Espérenme. ¿Por qué se dice que en la antigua Grecia el hombre era libre? Las polis griegas. A diferencia de Egipto y de Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente en las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar. ¿No es cierto? De hecho, hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto.
Y a eso lo seguimos llamando democracia. Ya, chiquillos. Espérenme. Ya. Lo que acabamos de ver hoy día en este videíto, chiquillos, tiene que ver más que nada con un poquito un resumen de lo que vimos y un poquito adelantando lo que vamos a seguir viendo con Grecia y Atenas. ¿Ya? Chiquillos, estamos en la hora. Voy a ser súper cautelosa con el tema del horario porque para que puedan descansar bien. Miren, yo sé que me quedaron algunas manitos levantadas, así que apenas empecemos la otra clase, me dicen lo que me tienen que decir, porque vamos a seguir ahora más ratito, ¿ya? Así que guárdense lo que me quieren decir y me lo dicen ahora en la próxima clase. Sí, nos toca lenguaje. Y después del lenguaje creo que no tiene más clases, chiquillos. Tendría que revisar en el calendario, ¿ya? Así que eso, chiquillos, nos vemos en un ratito más. Espero que se conecten todos. Nos vemos, ¿ya? Chao, chao.